martes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo andas, Mari? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, bienvenida a vos también. Ojalá que anden bien ustedes. Tenemos una hora de información por delante y el trabajo se presenta otra vez en la agenda informativa como un problema. Sí, un problema. En este caso nos vamos al departamento de Paysandú porque la multinacional Ambev anunció la suspensión por al menos 2 meses de la producción de la cervecería y maltería Paysandú, lo que supone el envío a seguro de paro del 90% de su plantilla. Y bueno, esta medida despertó la preocupación del intendente sanducero Nicolás Olivera, quien también advirtió por el eventual cierre de la planta cementera de ANCAP en el departamento. También solicitó reunión con las autoridades del ente. A su vez, desde la Confederación de Sindicatos Industriales confirmaron que la detención de actividad de la maltería ubicada en el litoral, en Paysandú, ya había sido informada semanas atrás y reclamaron una planificación productiva industrial en el país que evite la primarización de la economía a corto plazo. Sí, tenemos más información. Vamos a repasar los titulares. Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, se presentaron los nuevos aviones de la Fuerza Aérea, modelo A-29 Super Tucano. La ministra Lasso dijo que es una política de Estado. La ministra de Defensa Nacional confirmó que se analizan varias propuestas para adquirir las 2 lanchas patrulleras oceánicas que precisa la Armada uruguaya. El pedido del Partido Nacional en la Cámara de Diputados de postergar para marzo la creación de una comisión investigadora de la compra de la estancia María Dolores, que fue apoyada por el Frente Amplio, generó un duro altercado con el Partido Colorado. La Confederación de Sindicatos Industriales plantea buscar medidas que atenúen los posibles efectos negativos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea sobre la industria nacional. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declaró la emergencia sanitaria por la gripe aviar ante la aparición de casos de gripe aviar en cisnes de la Laguna Garzón y Arroyo Solís Chico. La recomendación implica restricciones a los movimientos de aves, evitar el ingreso de personas a las instalaciones y el contacto de aves domésticas con aves silvestres. Cuando se cumplen 4 años de la invasión rusa a Ucrania, los líderes de los países del G7, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump, reafirmaron su apoyo inquebrantable al gobierno de Kiev, la defensa de su integridad territorial y su derecho a existir, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin denunció un plan para desestabilizar las negociaciones de paz. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que la situación en el estado de Jalisco se está normalizando poco a poco, luego del brote de violencia tras la muerte del líder narco Nemesio Oseguera, alias El Mencho, y aseguró que no hay ningún riesgo para la seguridad de los visitantes al Mundial de Fútbol, que su país acogerá junto a Canadá y Estados Unidos. Gracias por estar, como siempre. Nos pueden seguir en vivo por la vía tradicional, la pantalla de TV Ciudad, pero también a través de sus dispositivos mediante la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, o la plataforma YouTube y el canal correspondiente allí de TV Ciudad. Y nos pueden escuchar por Uniradio, la 107.7 de FM en Montevideo y sus alrededores, o por su web uniradio.edu.uy. Ahora sigue Mariana. Sí, vamos a salir del estudio a dar paso en esta oportunidad a nuestro compañero Martín Duarte, que nos va a hacer un adelanto de una entrevista muy especial que realizó. Martín, bienvenido, ¿cómo estás? Mariana, Martín, buenas tardes para ustedes. Y estamos acá en prácticamente la cuna del candombe, Carlos Gardel y Sermán Michelini, a mi espalda, lo que es el Centro Cultural de Cuareim 1080, la ganadora de las llamadas de este Carnaval 2026. Y el tambor tiene que ver porque en la jornada de ayer conversamos y vamos a estar repasando algunos fragmentos de una entrevista con el músico y compositor Jorge Drexler. Taracá se llama el nuevo disco, que va a estar disponible en plataformas a partir del 13 de marzo. Y conversamos con él de varios temas, del candombe, porque tiene mucho que ver en la sonoridad del nuevo trabajo, pero también de inteligencia artificial, de los conflictos en el mundo. Así que en un ratito les presentamos los 2 tramos de la entrevista. Gracias, Martín. Quedamos entonces a la espera de esta nota. Ahora vamos a comenzar con el desarrollo informativo porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declaró la emergencia agropecuaria por un plazo de 90 días para 10 departamentos en los rubros de ganadería, lechería, agricultura y granja. Atención, porque la medida comprende la totalidad de los departamentos de Canelones, Maldonado y Montevideo y parte de los territorios de los departamentos de Durazno, Flores, Florida,
La Valleja, Rocha, San José y 33. El ministro Alfredo Frati firmó la resolución atendiendo a la propuesta elevada por la Comisión de Emergencias Agropecuarias, que está integrada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Instituto Uruguayo de Meteorología y el Ministerio de Economía y Finanzas. Por esta medida se mantienen los beneficios para los sectores afectados, autorizando el pastoreo en la faja adjunta a las rutas nacionales y caminos rurales. También se mantiene la asistencia del Banco República a micro, pequeños y medianos emprendimientos productivos ganaderos y lecheros afectados por el déficit hídrico mediante el producto Inversión en Capital de Trabajo. La ANDE, que es la Agencia Nacional de Desarrollo, puso a disposición una línea especial denominada Fondos Rotatorios de Alimentación para organizaciones de productores que brinda un préstamo de hasta $1.000 por productor o productora. Las autoridades mantendrán un monitoreo permanente a los efectos de evaluar la incorporación de nuevas zonas en caso de que los datos técnicos así lo sugieran. Ahora cambiamos de asunto, vamos al tema de portada, porque el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, expresó su preocupación por la decisión tomada por la multinacional cervecera Ambev de suspender por al menos 2 meses la producción de cervecería y maltería Paysandú, lo que supone además el envío a seguro de paro de 90% del personal. Sí, también expresó preocupación por el anuncio del gobierno de concentrar la producción cementera de ANCAP en Minas, lo que excluiría de este proceso a la planta ubicada en Paysandú, y contó que se va a reunir con la presidenta del ente este miércoles para evaluar posibles acciones. Yo lo que apoyo es que no se pierda una sola fuente de trabajo, que el gobierno tiene la obligación de ponerse lo suficientemente creativo para que el ajuste y el precio de la reestructura del Portland no lo pague Paysandú. Entonces ahí apelo a la creatividad. Mañana vamos a tener una reunión con la señora presidenta de ANCAP y con el resto del directorio seguramente, que vamos a hablar de este tema. Todos somos contestes en que ANCAP deje de perder plata con el Portland. Está. Que el ajuste, que el precio no lo paguen las familias sanduceras, ¿no? Mire, el 17 de diciembre pasado vino la presidenta de ANCAP al Parlamento y dijo, entre lo que están pensando para dejar de perder plata en el Portland, dijo que una de las medidas va a ser concentrar la actividad en Minas, y escuche bien, porque está más cerca de los centros de consumo. Entonces, si el Estado, si el gobierno, y no me interesa este partido, el partido que sea el gobierno, digo una concepción, si el Estado le está diciendo de que usted tiene que estar más cerca de los centros de consumo para ser más competitivo, ¿qué le queda a Ambev? ¿O qué le queda a Paicuero? ¿O qué le queda a Marfrigo? ¿O qué le queda a cualquier industria que está al norte del Río Negro? Duele porque esas medidas que toma Ambev, que es una multinacional, que le puedo asegurar que tiene cero prenda, le va a doler cero el día de mañana si los números no le cierran en irse de Uruguay. Entonces yo no puedo creer que estemos como contra las cuerdas en materia de empleo, que solo estemos pensando de qué forma tengamos que darle aviso a la gente que va a perder empleo. Yo quiero pensar en un país en donde genere condiciones para que las empresas se puedan radicar en el interior, que puedan permanecer y cambiar la lógica de solamente estar aguantando que no sigan cerrando. Seguimos en tema. El presidente del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña, que nuclea a quienes trabajan en cervecería y maltería Paysandú, dijo que no se descarta el cierre de la planta luego de que se cumpla con el periodo de suspensión de la producción anunciado este martes. Además hay que decir que hizo este comentario basado en conversaciones previamente sostenidas con jerarcas de la empresa. En el día de ayer la gerencia local nos convoca a una reunión urgente para justamente comunicarnos que a partir del 1 de marzo el 90% del personal de esta unidad, comprendido entre personal afiliado y cargos de confianza, lo iban a estar enviando al seguro de paro porque iban a hacer una parada de producción de planta, en principio por 2 meses, y ante una pregunta que hicimos, obviamente, de si volvíamos o no volvíamos, los posibles escenarios y la experiencia que nos da a nosotros todo esto, nos dijeron que no descartan que la parada siga por el mes por un tercer mes y un cuarto mes. En total son 115 y los afectados van a rondar en el entorno de 90 a 100 personas. Sobre la mesa dijeron que no hay un cierre, pero las maniobras que se están dando nos dejan a nosotros en un escenario bastante con incertidumbre. Vamos en vía de un posible camino de cierre.
Más de este asunto, habló también Danilo Dárdano, que es el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay, y que dijo que este cierre al menos por 2 meses, o esta suspensión de la producción por al menos 2 meses en cervecería y maltería Paysandú, había sido previamente mencionada como una posibilidad, o sea que se había anunciado tiempo atrás, y que es un ejemplo a su criterio de falta de planificación productiva industrial. Sí, llamó a solucionar el problema para evitar que se consolide la primarización de la economía en el corto plazo. Siempre volvemos a lo mismo. En Uruguay no existe una planificación productiva industrial. Por tanto, por más que no se diga, al final del camino, quien resuelve es el mercado. Entonces sigue habiendo ganadores y perdedores. Y especialmente en el interior profundo, a nosotros nos preocupa no tener una planificación, no tener un desarrollo industrial también enganchado en el territorio. Lo que está pasando en Paysandú, lo que está pasando en Colonia, es muy grave. Tenemos a esta altura miles de compañeros y compañeros que están sobreviviendo porque aún tienen, por ejemplo, un seguro de paro especial. Ahora, nosotros no somos reivindicativos de los planes sociales ni de los seguros de desempleo, ¿no? Lo que reivindicamos es un trabajo, un empleo digno. Por tanto, para eso no es menor lo que suceda con el futuro de la industria nacional. Reiteramos la cifra, ¿no? 130.000 cotizantes al BPS, alrededor de 250.000 en total, 10% del Producto Interno Bruto. Seguimos adelante con otras informaciones. Se postergó hasta marzo la creación de una preinvestigadora sobre la compra de la estancia María Dolores tras una propuesta del Partido Nacional que fue apoyada por el Frente Amplio, lo que generó discrepancias a nivel de la Cámara de Representantes entre la bancada blanca y la del Partido Colorado, que es el partido que promovía justamente esa iniciativa de creación y de votación ayer mismo de la preinvestigadora. Entre otras cosas, se abordaron algunas políticas destinadas a la infancia y se destacaron diversos indicadores laborales y económicos. Esta sesión ha tenido varios asuntos que fueron presentados intempestivamente y último momento sin haber sido previamente o hablado en coordinación o eventualmente hablado entre los actores que han conversado. O sea que reclamar lo que no se ha practicado, en mi criterio por lo pronto, resulta un poco irónico. En una actitud desmedida por parte de la bancada del Partido Nacional, en el cual tuvo todavía la reacción tan desmedida que amenazó al Partido Colorado en sala. Nos amenazó en sala diciendo que entonces, producto de un resultado de una votación, no iba a votar María Dolores, la investigadora, y claramente fue lo que pasó, porque minutos después presentaron una moción y para los legisladores que sacuden la cabeza como un títere que no entiende, les pido que miren el video, señor presidente, donde nos amenazan al Partido Colorado, para que refresquen su memoria porque pasaron apenas 15, 20 minutos. Cambiamos de asunto. Un relevamiento de la Unidad de Defensa al Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas relevó que los precios de 35 de 55 útiles escolares este año están más caros que el año pasado. El trabajo se hizo en 415 comercios de los rubros papelería y supermercados, y en el caso de aquellos productos, que son la mayoría, en los que se constató un aumento, el aumento en promedio alcanza el 9,6%. Una muestra comparativa en 55 útiles escolares entre 2025 y 2026, a igual número de marcas y productos, señala que 35 incrementaron su valor en un 9,6% en promedio y 20 artículos redujeron su precio en un 11,5%. Los artículos que presentan un incremento mayor en su precio promedio son las hojas cuadriculadas Tabaré, pack de 48 hojas, los marcadores delgados Silvapen, 12 unidades, sacapuntas plástico Maped, 1 unidad, bloc de hojas blancas, un octavo caballito, de 20 hojas, y el juego de geometría 30 centímetros Maped. Dentro del grupo de artículos que reducen su precio se encuentran el cuaderno rayado Papiros espiral de 48 hojas, bolígrafos Pilot, pack de 2 unidades, cuaderno rayado Papiros de 48 hojas, la goma de borrar lápiz Bic de 1 unidad y la cuadernola Papiros tapa blanda de 70 hojas. El informe establece que dependiendo de la presentación, los precios son más bajos en general en los supermercados que en las papelerías. De los 48 artículos relevados,
con presencia en papelerías y en supermercados. Los únicos 5 productos que resultan más económicos en papelería son los sacapuntas, lápiz de escribir, lápiz corrector, resaltador flúor y la barra adhesiva. Más de este asunto, Adrián Meneses es director de la papelería en línea School UI, ¿no? Se escribe con E y con doble O. Confecciona listas de artículos escolares para distintos colegios de Montevideo y dijo que los precios de los útiles este año no presentan un aumento, digamos, sustantivo. Además afirmó a MD Noticias que el uso de plataformas de compra al exterior como Temu no alteró las ventas en el rubro papelería. No pudimos ver lo que estaba previsto, les pedimos disculpas por eso. Ahora cambiamos de asunto, Mari. Sí, les contamos que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, confirmó que Uruguay analiza varias propuestas para adquirir 2 lanchas patrulleras luego de haber rescindido el contrato con el astillero español Cardama. Además, Lasso valoró positivamente el acuerdo alcanzado entre oficialismo y oposición en el Parlamento para conformar una sola comisión especial que se dedique a investigar lo referido al proceso de compra de 2 lanchas patrulleras. Lo primero que tengo que destacar es la madurez del sistema político que ante el despropósito de que más allá de que estamos en un sistema bicameral, de que 2 comisiones hablaron sobre el mismo tema, lograran acordar en ese espacio donde están todos representados, donde está el Senado, donde están diputados y donde además se elige de alguna manera un periodo de tiempo para la investigación que creo que es ajustado. Por lo tanto, lo primero que tengo que decir es que es una decisión que habla de la madurez que tiene el sistema político uruguayo y eso hay que festejarlo también. ¿Hay tensión con la oposición? No. ¿Ustedes lo vieron? Nos reunimos y hablamos, porque estos no son problemas personales, estos son cuestiones que tienen que ver con diferentes modalidades de encarar diferentes situaciones. Yo creo que ahora es tiempo de ordenarnos porque justamente cuando uno es crítico hacia algunos procesos lo que tiene que hacer es justamente ordenarse para que no te pase lo mismo. En ese proceso estamos. También habló en las últimas horas el senador nacionalista Javier García, que dijo que espera que en este proceso parlamentario de investigación de lo vinculado a la compra o los procesos de compra de las lanchas patrulleras que va a funcionar en esa comisión especial, él por lo menos espera recibir la información que a su criterio, desde que se anunció por parte del actual gobierno el año pasado la intención de rescindir el contrato con Cardama, las autoridades no han entregado. García reiteró que hubo intencionalidad política en la decisión de rescindir el vínculo y aseguró que esta decisión está nutrida de irregularidades. Vamos a recibir mucha información, muchísima, que fue negada por el gobierno, de un proceso que, vuelvo a reiterar, está esa rescisión, la ejecución del contrato y la rescisión nutrido de irregularidades y que llevaron, vuelvo a reiterar, a una decisión política del gobierno de Frente Amplio de dejar sin efecto algo que estaba avanzado y que iba a tener sus frutos seguramente a fines de este año, ¿no? Ahora, marcha atrás, con ese ánimo de no entender que los países y los gobiernos continúan lo que se ve haciendo, mejoran las cosas que haya para mejorar, pero que los países y las sociedades no pueden ser rehenes de decisiones políticas. Javier García dijo que la adquisición de los aviones Super Tucano no sufrió recorte y se terminó de concretar porque fueron comprados al gobierno de Lula en Brasil. Estos sí salvaron del recorte porque se lo compraron a Lula, si no hubieran seguido esa suerte que siguieron sobre él. ¿Fue una decisión política de continuar con esta compra del gobierno actual? Fue una decisión porque esto fue comprar al gobierno de Brasil a Lula, entonces usted se imagina que cortar esa compra del gobierno de Lula hubiera tenido consecuencias. Entonces, por suerte fue así y hoy tenemos los supertucanos que es el fruto de años de trabajo, de anhelos. Fíjese que los anteriores a estos son del 79.
Ahora volvemos a lo que compartíamos acerca de la canasta de útiles escolares. Adrián Meneses, director de la papelería en línea school.uy, dijo que los precios de los útiles este año no presentan aumentos significativos en relación al año pasado. Y también dijo que al sector al que él representa no le ha afectado el auge del uso de plataformas como Temu. Este año cumplimos a 12 años armando listas escolares para los colegios de todo el país. Los precios no han subido, sino que han bajado. De hecho, comparando con años anteriores, un pack escolar que está en el entorno de los 3.000 pesos, ¿no? Eran los mismos hace 5 años atrás, estaba a 3.000 pesos también. Y sin embargo ahora te llevas como que más cosas por esa misma plata porque los precios han bajado, ¿no? Acá hay una realidad y es que cada vez hay menos niños, lamentablemente, por lo tanto menos alumnos, menos colegios o grupos más chicos. Entonces la cantidad de listas han bajado, la cantidad de útiles que lleva una lista también, porque bueno, hay colegios que la están peleando, entonces encima que te cobro la cuota no te voy a pedir una lista millonaria, entonces tratan de ser como más inteligentes en ese sentido. Por lo general las marcas buenas son alemanas, japonesas, italianas o francesas. Pero en los hechos viene que la mayoría de las cosas vienen de China, ¿no? Me han estado alertando, conocidos, amigos, ojo con esto de Temu. Y yo la verdad que no, vos tenés una familia que tiene que comprar una lista escolar de 30 artículos en 2 semanas, en una semana lo precisa para ahora. ¿Qué se va a poner a comprar en Temu? 2 lápices, una goma, 4 sacapuntas, o sea, es una locura. A menos que te armen en China el pack escolar para el St. Andrews, para el St. Patrick's y ya te la manden armada. No, por ahora no hemos notado nada de eso. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Hora de recibir a Germán de Agosto y de la columna de Economía. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Todo bien. Bueno, la recaudación de la DGI bajó en enero. ¿Nos vas a explicar un poquito qué implica este asunto, no? Sí, vamos a analizar en primer lugar justamente los datos de recaudación. Los últimos que tenemos corresponden al mes de enero. Y después vamos a asociar eso a lo que tiene que ver con las perspectivas de actividad, porque por supuesto son 2 dimensiones que están estrechamente ligadas, ¿sí? En definitiva, menor recaudación está dando la pauta de que hay una menor actividad. Así que comenzando por la recaudación, lo que vemos acá en el gráfico básicamente es lo que está pasando con la recaudación total de la DGI y en particular lo que estamos mirando es justamente cómo ha sido la recaudación frente al mismo mes del año anterior. Por lo tanto, el último dato que tenemos, que es de enero 26, lo que nos está diciendo es que en el conjunto de la recaudado por la DGI tenemos una caída del 2% de la recaudación, que es el segundo mes justamente de caída que, si lo miramos un poquito más para atrás y no comparamos mes a mes, porque los meses pueden tener factores puntuales, igualmente da a lo largo del año una desaceleración de la recaudación. Bien. En la siguiente placa seguimos dentro de la órbita de la recaudación, pero ahora estamos analizando lo que pasó puntualmente con el IVA. Es decir, nos da la pauta también de lo que está pasando, cómo ha venido evolucionando el consumo, ¿sí? Y además es relevante porque casi el 50% de la recaudación total del Estado está recostada sobre el impuesto justamente al valor agregado, con todas las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista distributivo, dado lo regresivo que es este impuesto, pero tenemos esa condición estructural que el 50% de nuestra recaudación está asociada a este impuesto y lo que venimos viendo justamente es esa caída que nos da otra señal adicional en conjunto con otras de que la actividad económica, el desempeño de la economía uruguaya ha venido enfriándose, ha venido desacelerándose
y eso está dando como resultado justamente una revisión de las perspectivas o de las proyecciones de crecimiento. Y eso es lo que nos lleva al segundo informe que vamos a analizar, que tiene que ver justamente con el último reporte presentado por el Comité de Expertos que difundió el Ministerio de Economía el jueves pasado. Bien, este comité, Germán, era el que había sido creado en la LUC, ¿no? Exactamente, esto surge justamente en el marco de la nueva institucionalidad que comienza a regir a partir de la aprobación de la LUC, y su función básicamente es brindarle insumos al Ministerio de Economía justamente para estimar algunas cosas que son relevantes, en particular para la regla fiscal. Entonces, por ejemplo, en el reporte se les consulta a ese órgano consultivo, ¿sí?, sobre qué va a pasar con el crecimiento, qué va a pasar con el crecimiento potencial, es decir, con la capacidad de crecimiento de Uruguay a mediano y largo plazo, y también otras dimensiones vinculadas al empleo, al tipo de cambio y alguna otra dimensión más. Pero nosotros, porque tenemos escueto tiempo, nos vamos a concentrar en la parte de perspectivas de crecimiento, y en la siguiente placa justamente tenemos dos cuestiones. En naranjita o color salmón, o como lo quieras llamar, justamente es las proyecciones para el quinquenio que surgen de este informe que conocimos el jueves pasado. Es decir, lo que el Comité de Expertos le está dando como insumo al Ministerio de Economía, que si te fijas, cuando lo vemos año a año, lo que está marcando es un crecimiento que es menor al que está previsto en el presupuesto, que es el que queda recogido en las columnas celestes. Es decir, lo que estamos viendo es como a medida que se confirma esa desaceleración de la actividad económica, los analistas, ¿sí?, que también están reunidos en el Comité de Expertos, empiezan a ajustar a la baja las proyecciones y empieza a crecer la distancia justamente con lo que estaba previsto en el presupuesto, lo que puede llevar a revisar esas proyecciones oficiales en el marco de la próxima rendición de cuentas. Si te fijas, claro, en cada uno de los años del quinquenio tenemos un crecimiento que está por debajo de la proyección oficial. Claro, esto es importante además porque todas las políticas están atadas necesariamente al presupuesto, las que implican inversión. Tal cual, en definitiva el presupuesto es la expresión justamente de todo lo que es el abanico de políticas que quieren desplegar, y soporta o está sustentado por la capacidad de crecer, porque la capacidad de crecer te da la capacidad de recaudar, y la recaudación es una dimensión justamente relevante de las dos que hacen a la política fiscal. Entonces, si vamos a la siguiente placa, que es la última, tenemos otra dimensión que es lo que llamamos el PIB potencial. Esto también, acá tenemos en las torrecitas, son lo que sabemos hasta ahora. Básicamente la economía en el último año que sabemos, que es el 2024, creció 3,1%, la última torrecita gris. El 2025, a pesar de que estamos casi en marzo del 2016, todavía no lo conocemos, lo vamos a ver en marzo, es decir, el mes que viene. Pero lo que surge de este informe es ¿qué es lo que están visualizando los expertos de cara a la capacidad potencial de crecimiento, que es una variable inobservable, o de alguna manera se estima porque justamente hace a la capacidad que tenemos de crecer, dado la cantidad de uruguayos que somos, es decir, el capital humano, la cantidad de inversión física que tenemos y cómo combinamos esos dos factores de producción? Cuando combinas eso, nos da que la velocidad crucero de la economía está en torno del 2% de acá hasta el 2034. Es decir, es un crecimiento más modesto quizás que el que aspira el ministro de Economía cuando señalaba que el desvelo era parte justamente de potenciar las capacidades productivas del Uruguay a mediano y largo plazo, porque justamente es una variable relevante para después desplegar todo el conjunto de políticas que vos querés desplegar. Bien, entonces podemos decir en líneas generales o a modo de resumen que se viene desacelerando, ¿no?, este crecimiento de la economía, y lo indican varias señales. Que tenés evidencia adicional, en este caso que viene de la recaudación, de que la economía se enfrió a partir de la segunda mitad del año anterior, y eso estaría continuando en el 2026 y da como resultado unas perspectivas menos optimistas hacia adelante. Así haría la síntesis. Muchas gracias, Por favor, Germán. muchas gracias. Seguimos adelante con Martín. Lleva tu Antel Box con hasta 100% de descuento con tu plan de fibra hogar. Y ahora es tiempo de móvil artístico con Martín Duarte e invitado muy especial. Adelante. Gracias, Martín, porque bueno, vamos a estar resumiendo un poco lo que fue la charla con el músico uruguayo y compositor Jorge Drexler, que está lanzando el próximo 13 de marzo su nuevo disco y que tiene un anclaje fuerte aquí en nuestro país. Jorge Drexler, que hace 30 años que vive en España, de hecho cumplió 60 hace poco, y prácticamente un 50% de su vida lo repartió entre Uruguay y España. Y está lanzando Taracá,
este nuevo disco que tiene mucho de esta zona, tiene mucho del aroma a candombe, de hecho tiene un tema dedicado especialmente al tambor chico. Y en este primer tramo de la charla que tuvimos a propósito de hablar de las nuevas canciones, yo señalaba, bueno, hay una fuerte presencia cultural uruguaya a nivel de sonido y a nivel de la propuesta conceptual y narrativa que tienen las canciones, un anclaje afectivo también a lo que fue la pérdida de su papá en el año pasado y una canción que se la dedica íntegramente a él. Y en este primer resumen de la charla vamos a hablar justamente de las canciones, del por qué el tambor como gran presencia a lo que es el sonido de este disco y en particular un debate ético que propone la inteligencia artificial con justamente los compositores. Tu geolocalizador dice que estás alejándote. Taracá es una onomatopeya inventada, es un neologismo sobre la figura rítmica del tambor chico. Un golpe de mano, ta, dos golpes de palo, araca, taracá, taracá, taracá. Y también es un uso lingüístico de Uruguay donde cortás a veces la primera, cuando decís estoy bien, sí, estate quieto, ¿viste? Es como quitas la primera parte de estate quieto, ¿no? De estoy bien. Estar acá es estar acá, de alguna manera también, ¿no? Me encanta el tambor chico, me parece un tambor zen en muchas razones, ¿no? No solo porque produce la paradoja de ser quien lleva el ritmo y quien marca la tierra sin tocarla. El tambor chico no toca la tierra, está desplazado. El golpe fuerte no se toca. Es un tambor de servicio, de humildad, está al servicio, juega para el cuadro, toca para sostener al resto, ¿no? Yo soy un admirador del candombe y soy un cancionista. Sí que entiendo el rol que puede tener la canción dentro de la relación con la historia del candombe, con el significado del candombe, con los elementos del candombe. Puedo agarrar de repente un elemento como la clave y hacerle un homenaje en el sentido de lo que significa tocar madera como ambigüedad, de tocar la clave en la madera del tambor y tocar madera como para no tentar el destino, con la cábala esa que se hace como para atraer la buena suerte. Yo por las dudas toco madera. ¿Cómo convivís con la inteligencia artificial a la hora de la composición? A la hora de la composición no convivo con la inteligencia artificial. Hice un montón de experimentos con amigos, probé, todo, nunca me sirvió de nada creativamente, más allá que desde el punto de vista enciclopédico. Como herramienta no está mal, siempre y cuando la uses como herramienta, y haya un porcentaje de trabajo con la herramienta, digamos, ¿no? En serio, que te lo tomes en serio, no que le digas, hacemos una canción como Rubén Blades, punto. La inteligencia artificial no tiene una biografía personal, no tiene cuerpo. ¿Hasta qué punto puede haber una experiencia humana y una experiencia creativa sin una experiencia corporal? Es decir, nos han enseñado que somos cerebros dentro de un balde, pero no es cierto. Tenemos una experiencia corporal permanente, ¿no? Por allí Toco Madera, que es el corte que ya se conoce del nuevo álbum. Como ven ustedes, la presencia del tambor, la presencia de muchos productores jóvenes, que él también señalaba, bueno, jóvenes de 20, de 30 años produciendo el disco de Jorge Drexler, grabado completamente acá en nuestro país. Aprovechamos también para hablar de otros temas, en particular la visión como cantautor y el rol como cantautor ante determinadas problemáticas que propone la vida y el mundo, en particular acerca de la polarización a nivel político y a nivel ideológico. Y por otro lado, un tema en el cual Jorge Drexler ya se ha expresado, con un tema que no integra este disco, pero que sí el año pasado tomó difusión a propósito de la situación en Palestina. El fin y el medio se llama esa canción. Esta es la invitación para este segundo tramo. Yo me despido de acá, pero los invito porque esta noche en Mirá Montevideo nuestra compañera Noelia Campo realizó también una extensa entrevista con distintos aspectos vinculados a este disco, así que queda la invitación hecha. Es un refugiado, un niño es un niño y el miedo es el miedo.
polarización del mundo es una de las cosas que más me preocupa. Ha avanzado tanto en los últimos años que nos ha hecho olvidar de problemas de fondo gravísimos, como lo que está pasando con el clima, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa canción, citaste una canción que está hecha de dos, se llama Nuestro Trabajo, Los Puentes, son dos canciones. Los Puentes, que es la que citaste respecto a los puentes, la escribí el día que asumió Donald Trump la primera presidencia, con mucha preocupación. Cuando la noche esté precisamente más cerrada y más confusa, que viva todo aquel valiente que tiende un puente y el valiente que lo cruza. Es decir, siempre me pareció que tender un puente era un acto de valentía. Es decir, pensar en ponerse, en vincularse a alguien que tenés enfrente, exponerse al contacto con el otro, digamos, es lo que está intentando evitar toda esta política de crispación, de decir el otro, el inmigrante, es el que tiene la culpa de las cosas que me pasan. Y es mucho más fácil señalar con el dedo y decir los únicos muertos que importan son los de mi lado, los del otro lado no me importan, ¿no? Es como es un acto de bueno, es más cómodo. Yo creo que es más difícil lo otro y requiere un valor. Mi trabajo no es opinar. Yo soy... no estamos haciendo esta entrevista por mis opiniones, ¿no? Y la gente no viene a los conciertos por mis opiniones. La gente viene porque, de alguna manera, algo que diseño yo, que es una canción, que es un género hecho de dos géneros, uno abstracto como la música y otro simbólico como la palabra, de alguna manera aprendí a trabajar con eso y eso genera algo en gente que viene a verlo o que escucha las canciones. Mis opiniones son mucho menos interesantes que eso, mucho menos fundamentadas. A nosotros nos toca cantar, nos toca mantener los puentes abiertos y cruzarlos canción a canción con el corazón al descubierto. Eso es lo que me toca a mí. Más, eso es lo que yo considero que tengo para ofrecer, mantener esos puentes abiertos. Un niño es un niño, no existen los daños colaterales. Me llevó 2 años destilar lo que quería decir y además hacerlo a través de una canción que había escrito en 2014, esa canción, en la anterior. Y no fue nada fácil, te digo, para mí. Me costó muchísimo trabajo. El único consuelo es que tuve críticas de los dos lados. O sea que algo, no lo sé, no era mi intención tampoco dar una opinión, es entrar en la raíz. La raíz, para mí, de ese conflicto y de cualquier otro, por más monstruoso de que sean, es decir, está en entender primero que caer en el error de pensar que yo soy yo y el otro es el otro. El otro es yo y yo soy el otro también. O sea, de alguna manera. El momento que entendés eso es mucho más difícil enfrentarte a otra persona con esa virulencia y con esa locura, digamos, ¿no? Y después, la segunda conclusión que sacás enseguida es que no hay un fin que justifique el medio de hacerle a otra persona lo que a vos no te gustaría que te hicieran a vos. Por más que el fin sea maravilloso, por más que el fin sea el más noble de todos los fines, si los medios que utilizás para llegar a eso son los equivocados, eso no hay manera de justificarlo. Hay un solo fin que justifique cualquier medio. Bueno, y con la música de Drexler cerramos este primer bloque de MD Noticias. Claro, haremos la tanda o iremos a la habitual tanda, más o menos a la mitad de cada edición, y a la vuelta tendremos, por ejemplo, información internacional. No se vayan. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Sí, seguimos adelante. Les contamos que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declaró la emergencia sanitaria en todo el país por influencia aviar 8.5 debido al hallazgo del virus en fauna silvestre en Canelones, Maldonado y Rocha. Atención porque el virus es considerado de alta patogenicidad, por lo que la emergencia obliga a restringir los movimientos de aves de traspatio, como se conoce a las que son criadas a pequeña escala, y también los de toda ave en cautiverio que no sea controlada por el sistema de monitoreo avícola. En cambio, la restricción no se aplica a los movimientos de aves bajo control del sistema. También se dispuso que las aves de traspatio y las que compongan el sistema productivo conocido como free range, en el que la crianza se desarrolla en parte al aire libre,
deberán estar alojadas en instalaciones cerradas techadas en cumplimiento del Manual de Contingencia de Influenza Aviar del 6 de diciembre de 2024. La emergencia declarada también supuso la suspensión de ferias, remates, exposiciones y eventos de aves. Por todo esto se exhortó a quienes se desempeñan en el sector productivo y a la población en general a extremar medidas de bioseguridad, evitar el contacto con aves enfermas o muertas y notificar cualquier sospecha, para lo cual está habilitado el mail avesnotificaciones@mgap.gov.ui. Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se aclaró que el consumo de carne de ave y de huevos no genera ningún tipo de riesgo para la salud humana. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se cumplen 4 años de la invasión rusa a Ucrania y ha sido una jornada marcada por este acontecimiento a distintos niveles y con distintas expresiones. De hecho, el G7 hoy manifestó su apoyo inclaudicable a Ucrania en esta guerra. Más temprano lo habían hecho los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, quienes habían afirmado que apoyarán a Ucrania hasta donde sea necesario. Por otra parte, la Asamblea General de la ONU aprobó hoy una resolución donde se pide a Moscú un alto al fuego inmediato. Todo esto en medio de negociaciones que no parecen llegar a ningún puerto y cuando los muertos se cuentan por centenares de miles, y estas cifras pueden variar de acuerdo a quien las tenga. Según algunas cifras se hablan de 200.000 muertos en Ucrania. De Rusia se sabe poco de lo que ha ocurrido allí en materia de pérdidas de vida, pero el hecho es que esta guerra continúa siendo el conflicto más letal desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Antes lo era la guerra de los Balcanes, esta guerra lo ha superado. Todo esto en un contexto donde hoy volvió a aparecer una amenaza por parte de Rusia a raíz de una serie de cuestiones dadas a conocer por los servicios secretos de que tanto Francia como Inglaterra estarían apoyando el suministro de material nuclear a Ucrania para que de esa manera y con la utilización de los mismos, Ucrania estuviera en otras condiciones de negociar con Rusia. La respuesta de Vladimir Putin fue muy concreta y dijo que si eso ocurre, se van a enterar de lo que pasa. Expresamos nuestro apoyo continuo a los esfuerzos realizados por el presidente Trump para alcanzar estos objetivos, poniendo en marcha un proceso de paz y llevando a las partes a entablar conversaciones directas, declararon los mandatarios de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón, la primera expresión conjunta del G7 sobre Ucrania a nivel de dirigentes desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. La Asamblea General de la ONU aprobó este martes una resolución que reclama un alto al fuego inmediato, completo e incondicional entre Ucrania y Rusia tras 4 años de guerra, así como una paz duradera y el intercambio de prisioneros. El presidente ruso Vladimir Putin, por su parte, afirmó este martes en una reunión del Consejo del Servicio Federal de Seguridad que los rivales de Rusia no descartan recurrir al terrorismo ni a ningún otro medio en el conflicto, incluso utilizar el componente nuclear, señalando que el número de atentados terroristas en la Federación Rusa ha aumentado y en su mayoría son obra de los servicios secretos ucranianos. Según Putin, Kiev no logró derrotar a Rusia en el frente y por eso optó por el terror, señalando que al no lograr infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla, el enemigo recurre al terror individual y masivo, lo que incluye bombardeos de ciudades, sabotajes de infraestructuras e intentos de asesinato de funcionarios gubernamentales y militares. En medio de las conmemoraciones por el 4º aniversario de la invasión de Moscú a Ucrania, el presidente ruso afirmó que los enemigos de su país saben cómo podría terminar un ataque nuclear contra su territorio después de que los servicios de inteligencia del Kremlin señalaran sin publicar pruebas que el Reino Unido y Francia proporcionarían tecnología nuclear a Kiev con el fin de asegurar condiciones más favorables en las negociaciones. Y el día después de la caída del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación en México sigue generando reacciones y expectativas, sobre todo, como decíamos ayer, por cómo se va a configurar el nuevo poder dentro de uno de los cárteles más poderosos que ha dado México, con ramificaciones no solo dentro del país, sino también en toda la región. La presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, dijo que todo tiende a normalizarse, más allá de que en Jalisco, el estado más afectado, las clases continúan suspendidas y le
lenta y paulatinamente se intenta retomar una normalidad que parece todavía no estar presente. Por otra parte, la presidenta de México aseguró a quienes vayan a visitar no solamente el país, sino también el estadio de Guadalajara, que va a recibir 4 partidos. Pueden hacerlo, hablamos del Mundial, por supuesto, con total seguridad. Claudia Sheinbaum confirmó este martes que la situación en el estado de Jalisco se está normalizando poco a poco tras los episodios de violencia registrados en el marco del operativo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas, en el que murió el pasado domingo Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación. Y los comentarios de la mandataria se producen en medio de bloqueos de carretera y quema de vehículos que se registraron incluso en la madrugada de este martes en distintas localidades, al tiempo que confirmó que tras hablar con las autoridades estatales todavía no se han normalizado las clases, pero que en el aeropuerto de Guadalajara prácticamente todos los vuelos ya se retomaron, al igual que en Puerto Vallarta, 2 de los puntos más violentos desde la caída del Mencho. En otro orden, Sheinbaum descartó este martes que haya riesgos para los aficionados que visiten Guadalajara, una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026, y ofreció todas las garantías para que la metrópoli reciba los 4 partidos programados en su territorio en el mes de junio. La violencia criminal irrumpió en la región a raíz de la muerte del capo narcotraficante, dejando un saldo de 27 agentes de seguridad muertos, 46 presuntos criminales y una mujer civil que no tenía nada que ver con los enfrentamientos. Y ahora hablamos del desastre que una vez más afecta a Brasil, que tiene que ver con las lluvias y que todos los años en distintos puntos del país provoca, situaciones como la que vamos a ver ahora, que ocurre en Minas Gerais, más concretamente en la localidad de Juiz de Fora, donde ya son casi 30 los muertos por las inundaciones, los desprendimientos de tierra, hay decenas de desaparecidos, más de 400 casas que han debido ser evacuadas, pero esta cifra todavía puede quedarse corta a raíz de la grave situación climática que enfrenta esa zona de Brasil y que ha motivado al gobierno a declarar el estado de emergencia ante el desastre que han dejado las lluvias, que han sido récord para estas épocas. El presidente Lula da Silva reconoció el estado de calamidad en el municipio de Juiz de Fora, decretado en la madrugada por la alcaldesa Margarida Salomão ante la gravísima situación, y puso en máxima alerta a la Defensa Civil Nacional, enviando refuerzos a la región para los trabajos de rescate, según indicó en la red social X. De acuerdo con Salomão, este es el febrero más lluvioso de la historia de este municipio de unos 540.000 habitantes, con 584 milímetros de agua acumulados durante la última tormenta que provocó el desbordamiento de un río, inundaciones, deslizamientos de tierra e impresionantes derrumbes de edificaciones que fueron grabados por vecinos. Al menos 16 personas han muerto en Juiz de Fora y otras 7 en el vecino municipio de Ubá, ambos en el estado de Minas Gerais, y la alcaldesa advirtió en un mensaje en video que los barrios están aislados y la situación es extrema, con al menos 20 deslizamientos de tierra registrados. A raíz de las crecidas de los ríos, más de 400 personas perdieron sus viviendas en Juiz de Fora, una ciudad aledaña al estado de Río de Janeiro y que se caracteriza por su geografía montañosa, donde los bomberos trabajan con especial intensidad en zonas próximas al río Paraibuna, uno de los cauces desbordados que provocó mayores desastres en la localidad. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora, agenda de movilidad metropolitana, un tema muy importante. Un informe publicado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de origen privado, establece que una eventual reforma del sistema de transporte metropolitano que introdujera buses articulados y además un túnel en 18 de julio, una posibilidad que se maneja con fuerza, digamos, reduciría los tiempos de viaje en el tramo o en el recorrido, la línea en todo caso, Plaza Independencia en Montevideo, Zona América en Montevideo, unos 24 minutos en comparación con los tiempos actuales. Sí, en cambio, si los ómnibus circularan por superficie, el tiempo de traslado se reduciría 17 minutos en este mismo tramo.
El Ministerio de Transporte publicó parte de los informes técnicos sobre el proyecto de reforma del transporte metropolitano del Gobierno Central, cuyos detalles aún están por definirse. La titular de la cartera, Lucía Echeverri, dijo a La Diaria Radio que en las próximas semanas se contará con toda la información referida a los cateos en 18 de julio, a partir de la cual se tomarán las restantes definiciones. La consultoría realizada por la empresa Redes Planeamiento y Política Pública sostiene que con el soterramiento de los ómnibus articulados en 18 de julio, el tiempo de viaje en el recorrido total, es decir, ida y vuelta, entre Zona América y Plaza Independencia, disminuiría de 139 minutos en el escenario actual a 91 minutos y a 105 minutos si los ómnibus se trasladaran por la superficie. Otro de los documentos, el de CCI Ingenieros, plantea 4 alternativas principales para el área céntrica de Montevideo. La primera es el soterramiento completo del corredor para los ómnibus en 18 de julio, la única que implica el discutido túnel. Las otras suponen corredores al nivel de la superficie, un carril exclusivo por sentido para los ómnibus articulados, un corredor para estos vehículos en 2 calles paralelas, con sentido hacia Plaza Independencia por Colonia y en sentido hacia Tres Cruces por Mercedes, y por último, la combinación de la calle Colonia para el sentido hacia Plaza Independencia y de 18 de julio hacia Tres Cruces. Este informe plantea que la solución del túnel acumula la mayor cantidad de impactos y riesgos en la fase constructiva. Sin embargo, sostiene que esta opción supone para la calle en superficie una mejora en la integración del espacio, ya que al eliminarse los ómnibus y disminuir la velocidad de circulación permitida, se pacificaría el tránsito, permitiendo mejor fluidez en mayor medida para la movilidad activa. Según otro de los informes elaborado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la inversión de referencia del proyecto es de $590 millones más impuestos. Seguimos en tema porque el economista Martín Alesina plantea que el proyecto para reformar el sistema del transporte metropolitano, que se hará mediante ómnibus articulados como recién comentábamos, no será atractivo para las personas usuarias y acentuará el proceso de expansión urbana. En cambio, como alternativa, propone Alesina un sistema basado en 3 líneas de tranvía, de las cuales una circularía por el trazado dentro del territorio de Montevideo del actual ferrocarril central. En el marco de la investigación para su tesis de maestría, el economista propone mejorar el transporte de Montevideo y zona metropolitana con tranvías desde estaciones multimodales. Dice que implicaría una inversión menor a la del proyecto anunciado por el gobierno de $500 millones, que incluirá ómnibus articulados, entre otras razones, por prescindir de pasajes a desnivel y un túnel por la avenida 18 de julio. Ómnibus biarticulados no están cambiando la realidad actual, que hoy es un sistema de transporte público que no capta más allá de quien la necesita y solamente se puede mover por el ómnibus. Hoy el público ha optado por la moto o por el auto. Entonces, el tranvía, primero que nada, es una diferencia bastante grande con lo actual. Mejora el entorno urbano, mejora lo que es la accesibilidad y la interacción con el resto del entorno, con quienes caminan, con quienes andan en bicicleta. Es de más fácil acceso. Entonces, creemos que ese poder en el atractivo justifica que para las zonas más pobladas estemos pensando en un tranvía y no en un ómnibus. Además, el tranvía tiene la capacidad de ser flexible en la cantidad de gente que lleva. Entonces, en horas pico se le pueden agregar vagones y puede llevar más gente. Son 3 líneas en vez de 2 que se proponen. Llegaría a captar más gente. Las líneas son desde Plaza Independencia, por 18 de julio, Avenida Italia, hasta el Chiant. Desde Avenida Italia y Barra saldría otro ramal hacia el aeropuerto. La otra sería 18 de julio, Tres Cruces, por 8 de octubre hasta el intercambiador Beloni. Y el tercero sería aprovechar la vía del ferrocarril central, que está pronta para que la utilicemos y pongamos tranvía. Cerca del final compartimos algunos datos del tiempo, empezando por una advertencia meteorológica por parte de Inumet, una advertencia amarilla que prevé tormentas puntualmente fuertes en algunas zonas del país. Ahí lo estamos viendo, zona este y zona noroeste y también suroeste. Y bueno, esta advertencia hay que ir viendo cómo se va actualizando durante las próximas horas. Claro, es una advertencia por tormentas puntualmente fuertes. 20:45 está previsto que se haga la próxima actualización. Ahora pasamos al pronóstico, concentrándonos en Montevideo y área metropolitana, extendido a las próximas 48 horas. Repaso en primer término lo que Inumet pronostica para mañana, miércoles 25 de febrero. Por la mañana, cielo algo nuboso y nuboso, con periodos de claro y probables precipitaciones, aunque aisladas. Y por la tarde y la noche, algo nuboso y nuboso, con periodos de claro y otra vez probables precipitaciones.
Las temperaturas extremas pronosticadas para mañana son bastante más bajas que las pronosticadas hasta hoy inclusive. Una máxima de 22 grados, ahí está la diferencia, y una mínima de 19. Y para el jueves, Inumet pronostica baja probabilidad de precipitaciones por la mañana, también neblinas. Por la tarde-noche el cielo prevé que estará algo nuboso y nuboso. En lo que respecta a las temperaturas extremas, la máxima será 24 grados y la mínima de 16 grados. Ya viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad, hoy con el intendente de Montevideo, Mario Vergara, como invitado. A su término, Mirá Montevideo estará, como siempre, desde las 21. MD Noticias vuelve mañana a 13 horas en la edición mediodía y en la edición central nos reencontramos nosotros a las 19 horas. Hasta entonces, gracias por estar y que pasen bien. Chau, chau.